Bendito sea Dios porque nos permite traer de lo que Él nos da a nosotros. Bueno, entonces vamos a entrar en materia. Nuestro tema que estamos tratando este año, acordémonos, fortalecidos por el Espíritu, amén. O fortalecidos en el Espíritu, mejor. Vamos a estar trabajando en este día, dándole la bienvenida a cada uno de ustedes y dándole la bienvenida a todos los que están acompañándonos por YouTube en todas las partes de Colombia y en todas partes del mundo que nos pueden y tienen en su corazón acompañarnos. Entonces vamos a estar tratando esta mañana el tema 6 cosas que debemos sacar de nuestra casa para andar fortalecidos en el Espíritu. Hay cosas que en nuestra casa no deben estar y Dios nos lo deja muy claro en el capítulo 7 de Josué, versículo 8 al 13. Entonces vamos a ubicarnos en nuestra Biblia. Bueno, ese se los traje, ya los otros no los traje para que ustedes puedan trabajar ejercitando su conocimiento de dónde están ubicados los libros, ¿listo? Entonces este sí se los traje. Ok, vamos a ubicarnos en el libro de Josué capítulo 7, versículo número 8, que dice: ¡ay, Señor! ¿Qué diré? Ya que Israel ha vuelto a la espalda delante de sus enemigos. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la tierra. Y entonces, ¿qué harás a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué, verso 10, levántate, ¿por qué te postras sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a hacer anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate pues, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Dura palabra, ¿cierto? Y en esta mañana Dios nos quiere hablar claramente y contundentemente. Los que pudimos estar este fin de semana, el viernes, en la reunión familiar y en el ayuno del sábado, el pastor Omar nos hablaba sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios es útil para instruir, para corregir, para enseñar. Entonces Dios nos quiere en esta mañana exhortar, animar a que lo que hay en nuestra casa que no debe haber, lo debemos sacar. Nos anima a que todo aquello que hemos metido en nuestra casa, nosotros hemos metido a nuestra casa, lo saquemos. ¿Para qué? Para que Él pueda estar en medio de nosotros y haya bendición en nuestra casa. De lo contrario, van a haber consecuencias y Dios nos lo deja muy claro. Esta misma palabra que Dios nos da acá, la vamos a tener como conclusión y lo vamos a ver al final, porque Dios está hablando contundentemente. Anatema. Dice que debemos sacar el anatema de nuestras casas. ¿Qué es anatema? Anatema es maldito o apartado de Dios. En toda casa, en todo lugar, llegan los días de reorganizar, de limpiar, de sacar lo que no sirve y botar y sacudir. Y a nuestra casa ha llegado el momento, a nuestras vidas ha llegado el momento de también sacar todas aquellas cosas que no sirven y que si no se sacan van a llegar a destruir y van a llevar al fracaso a nuestros hogares. Nuestra relación con nuestros padres, nuestra relación entre cónyuges, nuestra relación entre hermanos van a ser destruidas si nosotros no sacamos todo este anatema que tenemos en nuestras casas. Ahora, vamos a hablar de 6 cosas que debemos sacar de nuestra casa para que la bendición de Dios esté con nosotros y Él esté en medio de nosotros. Lo primero que vamos a sacar de nuestra casa es la contienda. ¿Qué es contienda?
Contienda es lucha, combate, pelea, disputa, discusión o debate. ¿Pero eso debe estar en nuestra casa? No lo debemos permitir. La Biblia dice en Filipenses capítulo 2, versículo 3, lo siguiente: no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. ¿Con qué? Con humildad, estimando a cada uno de los demás como superior a uno mismo. Hay que decirlo, o sea, hoy en día hay hogares que permanentemente están en contiendas, están en discusión tras discusión, en contienda tras contienda, pero las contiendas no están allí porque sí. Las contiendas son engendradas, las contiendas son concebidas porque nosotros le damos cabida a esto. Mira lo que dice 2 Timoteo capítulo 2 versículo 23. La Biblia dice que las discusiones que no ayudan para nada engendran contiendas. Las discusiones que no ayudan para nada engendran contiendas. Muchas veces nosotros nos ponemos a discutir con el cónyuge por política. Nos ponemos a discutir con nuestros hijos por un partido, que él es de Santa Fe, que él es de Millonarios, que eso, y se engendran contiendas. Pero ¿a qué nos llevan esas disputas, esas discusiones? A contiendas. ¿Por qué yo me voy a poner a ponerle cuidado a esto? Que a mí me gusta ese partido, este candidato, y el otro le gusta a otro candidato. Hermano, son contiendas que a nada nos llevan, sino a disputas que van a traer problemas a nuestro hogar. Evitemos todo tipo de conversaciones que para nada aprovechan. Pero, ¿qué más engendra contienda? Proverbios 13, versículo 10 dice: el orgullo, la arrogancia, la soberbia engendran contienda. Y miremos, ¿estaba equivocado o necesito un consejo? Son frases que muchas personas no las dicen. ¿Por qué? Porque para expresar esto se necesita humildad. Y hay muchas personas que no tienen humildad en sus corazones. La soberbia es un ingrediente que está presente en todas las peleas e incrementa el conflicto y divide la gente, divide los hogares, divide las familias. La humildad, por ejemplo, por el contrario, trae sanidad. La humildad une los hogares, une las parejas. Cuando las personas dejan ver que en él y en ella, o los amigos, hay humildad, allí hay un buen hablar, hay un hablar suave. Acuérdense lo que dice la palabra, que la suave respuesta aplaca la ira. ¿Sí nos entendemos? Pero eso es lo que nosotros debemos tener. Y dice que nos cuidemos ¿de qué? De la soberbia. Porque si a menudo nosotros nos vemos comprometidos en discusiones, en problemas, debemos examinarnos. Debemos mirar si en nosotros hay orgullo, hay soberbia o hay arrogancia. Porque no es normal que hoy peleé con mi esposa o discutí con mi esposa, mañana discutí con mi hijo, mañana con mi jefe, el otro día con mi vecino. Hermano, debemos mirar qué hay en nosotros, si hay soberbia, si hay arrogancia. Examinémonos. ¿Qué es soberbia? Soberbia es altivez o un apetito desbordado por querer ser preferido en lugar de los demás. Eso es la soberbia. Proverbios 16:28 dice que el perverso y el chismoso provocan divisiones. Respondamos la siguiente pregunta: ¿por qué es peligrosa la contienda? Proverbios 17, versículo 14 dice: el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. En otras palabras, si nosotros comenzamos una pelea, ya no podremos controlar nada. Si de nuestra boca salieron palabras para herir a otra persona, si de nuestra boca salen palabras para comenzar discusiones, ya esto es como un río desbordado. ¿Sí nos entendemos? Cuando las palabras han salido de nuestra boca, ¿las podemos atajar?
No, ya se fue y es como un río impetuoso que viene y barre con todo lo que encuentra a su lado, como las avalanchas. Barro, agua, lodo, todo eso viene y borra casas, borra hospitales, borra iglesias, borra todo lo que encuentra. Así son nuestras palabras que salen de nuestra boca para buscar contiendas, mis amados hermanos. Hay otra pregunta para responder. ¿Qué hacemos con respecto para sacar la contienda de nuestra casa? ¿Qué hacemos? Proverbios 22:10 dice: echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda y cesará el pleito y la afrenta. ¿Qué debemos sacar? El escarnecedor. ¿Qué es el escarnecedor? En la Biblia se describe al escarnecedor como alguien que se burla y ridiculiza a los demás. Es una persona que busca humillar a aquellos que son diferentes, que piensan de una forma diferente a ellos. Entonces, la contienda es algo que en nuestra casa no la debemos permitir. Las discusiones vanas no las podemos permitir, porque todo esto puede llegar a causar división entre la pareja, entre los padres y los hijos, entre los hermanos. Contiendas cero en nuestras casas. Lo segundo que debemos hacer lo segundo que debemos sacar de nuestra casa es la ruina. Eclesiastés capítulo 10, versículo 12 dice: las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Los labios del necio causan su propia ruina. Yo no sé en qué condiciones hayan nacido cada uno de ustedes, en qué familia se han formado, se han levantado. No sé en qué condiciones haya vivido cada uno de ustedes. No sé si la ruina les ha visitado o han vivido con carencia de cosas. Si la pobreza ha estado en cada uno de nuestros hogares, no lo sabemos. Pero cuando hablamos de ruina, nos referimos a la pérdida de bienes que provocan gran empobrecimiento. Nos referimos a no tener nada o al tener carencia de todo. Ahí eso es lo que hablamos cuando nos referimos a la ruina. Ahora, si crees que hay ruina en tu casa, la debemos sacar. La debes sacar. Y si no la hay, no debemos permitir que entre. La pregunta es: ¿qué debo hacer al respecto para sacar la ruina de mi casa? Lo primero que debemos hacer es lo que debemos saber es que Dios libra la ruina. Amén. Dios libra de la ruina. Salmo 107, 27 dice: envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Pero dice que envió ¿qué? Su palabra. La envió. Pero ¿está bien aquí? ¿O la tengo que leer, la tengo que mirar todos los días, la tengo que estudiar? ¿Qué dice Juan 8:32? Dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero si no la leemos, si no la estudiamos, ¿cómo la vamos a conocer? Debemos conocer la palabra, porque Dios dice que Él envió su palabra y nos sanó y nos libró de la ruina. Pero entonces ese envió quiere decir que nosotros la debemos estudiar, la debemos leer para que nos haga libre de la ruina. Lo segundo que debemos hacer con respecto a la ruina es que para no caer en la ruina es necesario poner por obra la palabra de Dios. Poner por obra la palabra de Dios. Nosotros sabemos que está aquí, sí, pero debemos leerla y aparte de leerla, ponerla por obra. Debemos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque si la leemos y la dejamos hasta ahí, no hay nada. Dice que debemos poner por obra la palabra de Dios para que la ruina salga de nuestra casa. Acuérdense que con la bendición, con la obediencia, tras la obediencia que viene, la bendición. Amén. Dice Lucas 6:49: mas el que oyó y no lo hizo es semejante al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual dio el río con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Esto nos habla que el que no tiene fundamentos sólidos y quien no vive con principios bíblicos y quien ignora la palabra de Dios,
está en peligro en cualquier momento de perderlo todo. Puede tener todo lo que quiera, el dinero que quiera, pero si no está su casa basada en los fundamentos bíblicos, en la obediencia a la palabra de Dios, en cualquier momento puede venir la ruina y echar abajo todo lo que la persona tiene. Amén. Lo tercero que debemos sacar de nuestra casa es el enojo. Colosenses capítulo 3 versículo 8 dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo. El enojo y la ira se unen. ¿Para qué se unen el enojo y la ira? Se unen para destruir cualquier relación. El enojo y la ira se unen para destruir nuestra relación como pareja, como padres a hijos, como hermanos, como amigos. Entonces, no podemos permitir esto en nuestra vida. La ira, la cólera, la rabia o el enojo son emociones que se expresan a través del resentimiento, de la irritabilidad. A veces escuchamos de personas que dicen: oiga, ese señor parece como si comiera alacranes todos los días, ¿cierto? Uno escucha de personas que son como una cara de ogro, pero entonces, ¿este señor está enojado todos los días? O sea, nosotros debemos de mirar que si Dios está en nosotros, no podemos permitir que esto pase en nuestras casas, en nuestros hogares. Nosotros somos diferentes. La ira, la contienda no puede estar en nuestras casas. A nosotros no nos pueden decir eso que le dicen a este señor: ¿será que come alacranes? No, porque si el amor de Dios está en nosotros, hay gozo, hay alegría en nosotros. Una de las razones por las que debemos sacar de nuestras vidas el enojo es en que esto se puede prestar para que Satanás venga a obrar en nuestras vidas. Para sacar el enojo debemos reconocer que existe y que estamos enojados. ¿Sí nos entendemos? Para sacar el enojo de nuestras casas y de nuestras vidas debemos reconocer, yo debo reconocer que estoy enojado o que me enojo con facilidad. Debo reconocer el origen de esto, lo que me está afectando a mí. Las siguientes preguntas nos las debemos hacer cuando estemos en esos episodios de enojo, de ira. Debemos hacer estas 5 preguntas y allí vamos a reconocer el origen del enojo. Primera, ¿por qué estoy enojado? Segunda, ¿con quién estoy enojado? Tercera, ¿qué me hizo sentir de esta manera? ¿Qué me hizo enojar de esta manera? Cuarta, ¿dónde o cuándo comenzó ese enojo? Quinto, ¿he estado enojado por mucho tiempo? Son 5 preguntas que nos debemos hacer para venir y ponernos sobre nuestros pies. Porque una vez que conozcamos la fuente de nuestro enojo, ¿qué debemos hacer? Debemos sacarlo, ¿cierto? Ya analizamos con estas 5 preguntas la situación. ¿Por qué está pasando eso en mi vida? Y ahora, ¿qué debemos hacer? Debemos sacarlo para que esto no venga a destruir. ¿Y cuál es la respuesta a esto? Perdonando. ¿Cómo sacamos el enojo? La ira, la contienda, perdonando. Sin importar nada, sin importar qué, quién o cómo, no. Tenemos que perdonar. Cuando yo digo que conozco a Dios, que Dios está en mi vida, es porque yo estoy lleno de amor. Y si estoy lleno de amor, tengo la capacidad para perdonar. Pero perdonar no lo hago en mis fuerzas, si ustedes lo saben. Le pido a Dios que me dé el amor para perdonar. Entonces, Efesios 4:26 dice: airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo y no deis lugar al diablo. Antes, cuando escuchamos este versículo, lo asociamos como a la pareja, ¿cierto? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero Dios cada día nos abre nuestra mente, nuestro entendimiento y vamos más allá. Ahora, este versículo no solamente es para esa relación de pareja, de no dejar pasar de un día para otro los problemas, las dificultades, sino que esto nos manda a que
debemos también ponerle final a nuestras discusiones con nuestros hijos, con nuestros hermanos, porque con nuestros vecinos, con nuestros amigos, porque muchas veces podemos perder un amigo que muchas veces nos quiere más que un hermano. ¿Por qué? Simplemente porque dejamos pasar el tiempo y una discusión, como lo estamos hablando ahorita, por un político, y pasó el tiempo y con ese amigo no nos volvimos a hablar. Pasó el tiempo y con ese hermano no me volví a hablar porque hubo una discusión, porque hubo un problema y no me volví a hablar con mi hermano. Pero es mi hermano, es mi amigo, es mi padre, es mi cónyuge. No dejemos pasar el tiempo para que Satanás no venga a obrar en nuestras vidas y destruya nuestras relaciones. Lo cuarto que debemos sacar de nuestras casas son las palabras destructivas. Colosenses capítulo 3, versículo 8 dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Efesios 5, capítulo 4 también dice: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes con acciones de gracias. Dicho de otra forma, no digamos malas palabras, ni tonterías, ni vulgaridades, pues esto no es correcto. Más bien, con nuestra boca podemos alabar a Dios. Más bien, con nuestras palabras, con nuestra boca, vamos a bendecir a nuestro cónyuge, a nuestros hermanos. Muchas veces hablamos palabras ofensivas contra nuestros hijos, palabras ofensivas contra nuestros hermanos, contra nuestros padres. Pero Dios dice no, que eso no haya en nuestro vocabulario, no estén esas palabras destructivas que vienen a dañar nuestras vidas. Dios toma en serio nuestras palabras y nosotros también lo debemos hacer. Pero ¿saben quién más toma en serio lo que sale de nuestra boca? Satanás. Dice la palabra que él está como león rugiente buscando a quien devorar. Y si nosotros no dejamos de hablar tanta cosa vana, el enemigo sí está ahí pendiente con todos sus demonios para mandarlos ahí donde se abre esa boca con palabras que no convienen. Hay personas que dicen: me duele la cabeza, no, eso ya es gripa. O me duele por acá, no, eso ya es cáncer. O no, ya es esto y lo otro. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos declarando palabras destructivas, palabras de maldición sobre nuestras vidas, y esto no lo podemos permitir. ¿Por qué? Porque estamos conociendo la verdad. Y Dios está hablando en esta mañana de una forma muy clara y muy definitiva que debemos cambiar nuestras formas de hablar, nuestras formas de actuar y lo que debemos sacar de nuestra casa, porque a Él no le agrada nada de esto. Debemos sacar el anatema de nuestras vidas, de nuestras casas. No obstante, nuestras voces también se prestan para dañar y lastimar, como lo estamos hablando. Hay palabras que se deben quedar en nuestra casa, definitivamente. Por ejemplo, palabras de amor, palabras de ánimo, palabras de aliento, palabras de gratitud, palabras de amabilidad. En fin, toda palabra buena es la que se debe quedar en nuestra casa. Pero debemos sacar de nuestra casa toda palabra de maldición, como lo estamos hablando, palabras de humillación hacia la esposa, hacia los hijos, hacia los que vivan con nosotros, palabras de ingratitud, groserías. Toda palabra hiriente debe salir de nuestro vocabulario, debe salir de nuestra casa, porque esto está destruyendo la relación entre hermanos, entre padres a hijos, entre cónyuges. A veces no pensamos qué es lo que estamos hablando. Aún siendo cristianos no estamos pensando qué es lo que estamos hablando, y eso está causando divisiones en los hogares, divorcios, que los hijos se levanten en rebeldía porque no ven un respeto, un amor de sus padres. Entonces esto es lo que Dios quiere que nosotros saquemos de nuestra casa. Toda palabra hiriente, toda palabra destructiva, cortarla de allí. Lo quinto que debemos sacar de nuestro hogar es el desamor, y esto es algo que debemos analizarlo muy bien. No en vano, Dios le dice a los maridos lo siguiente: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. A veces se pierde el amor. A veces el esposo no se da cuenta que la esposa es la que está controlando todo, controlando que los niños estén bien, controlando que la ropa esté lista, controlando que las finanzas alcancen,
controlando todo. Y a veces, a pesar de eso, los esposos vienen a maltratar a sus esposas con palabras. A veces haciéndola a un lado, ignorándola, ignorando sus comentarios, ignorando sus dolencias. Pero Dios dice: marido, amad a vuestras mujeres. Ahora también la esposa debe tener en cuenta que su esposo también necesita cariño, necesita amor. El hombre también tiene su corazoncito. ¿Sí nos entendemos? Porque hay veces en que el hombre es el que tiene que llevar la chocolatina. El hombre es el que tiene que llevar el ramo de flores. El hombre es el que tiene que: mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué? Pero el hombre también tiene problemas, tiene dificultades. El hombre también necesita una palabra de cariño, de amor. Entonces, mujeres, hombres, esposos, no permitan que el desamor entre en sus vidas. En Tito capítulo 2, versículo 4, dice a la mujer lo siguiente: enseña a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Y yo me preguntaba: pero Señor, las mujeres jóvenes, enseñarle a las jóvenes a amar a sus maridos. Entonces, pues, me traía a la mente que antes las mujeres las casaban sin ellas querer. A veces las señoritas, jovencitas se casaban ya con hombres adultos y no podían decir nada. No podían saber si era de buen genio, si olían feo, si eran de mal genio. No, ellas no podían decidir nada. Pero ¿a qué nos lleva Dios hoy en día? Jovencitas, jóvenes, hombres, Dios tiene hoy la oportunidad para ustedes de escoger a su cónyuge con el discernimiento y con el amor de Dios y con la sabiduría de Dios. Dios nos puede llevar a esto, a conseguir el mejor hombre. Ahora, porque dice que enseñarles a amar, porque muchas veces las jovencitas o los jóvenes se cansan porque están aburridos en sus casas. No se casan por amor, sino porque están aburridos en su casa. Entonces me caso para que no me molesten más en mi casa, para que no me pongan a hacer oficio, para quitar todas las reglas de mis padres. A veces los muchachos, las muchachas se casan porque la persona con la que se van a casar o la familia tiene mucha plata. No, aquí me voy a quitar tantos problemas que he sufrido toda mi vida. Pero ¿y el amor? La guía de Dios, el discernimiento de Dios, ¿dónde está? Mis amados, no es tiempo de que los padres le enseñen a amar, no le enseñen a las jovencitas a amar a sus esposos o a los jóvenes a amar a sus esposas. No es el tiempo. Dios nos está dando la sabiduría antes de tiempo de cometer errores para nosotros escoger bien la persona por amor, no por conveniencia, no por quitarnos las reglas que los padres tienen en su casa. Acuérdense que las reglas que hay en la casa no es para amargarnos la vida a nosotros como hijos, no. Es porque los padres ya tenemos un conocimiento de Dios y Dios nos ha guiado y nosotros hemos cometido errores y no queremos que ustedes pasen por los mismos errores. No es para amargarle la vida, mis amados jóvenes, no. Dios quiere que nosotros hagamos las cosas como a Él le agradan para que haya bendición en sus hogares y que el matrimonio no sea de 1 o 2 días, sino que el matrimonio sea para toda la vida. Amén. A los hermanos y a los hijos dice lo siguiente en Hebreos 13:1: permanezca el amor fraternal. Y esto se lo dice a los hermanos porque entre los hermanos no puede haber disputas, no puede haber peleas, no haber contienda. Él se lo dice a los hermanos porque los hermanos deben estar pendientes cómo está el uno del otro. ¿Tienen problemas? ¿Tú le puedes ayudar? Ayúdale. Los hermanos tienen que estar pendientes de cómo el hijo le habla a su papá. Y si vio el hermano que su hermana le habló mal a su papá, dígale: oye, ¿cómo es que le estás hablando a mi papá? ¿Cómo es que le estás hablando a mi mamá? Oye, bájale 2 puntos. Allí es donde debemos ser nosotros como hermanos, ese amor fraternal. Porque si yo amo a mi hermano, no lo puedo dejar salir del camino de bendición. Amén. La base de todo, ¿qué es? El amor. El amor es la base de todo. Una casa sin amor no es nada. El amor permite que podamos convivir entre todos cuidándonos, sirviéndonos, apoyándonos, interesándonos los unos por los otros. Amén. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 8 dice: y ante todo
permanezca entre vosotros el amor ferviente, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Amén. En nuestra casa puede que falten muchas cosas materiales. Puede faltar el jean de 200,000, pueden faltar las zapatillas de 300,000, pero lo que no puede faltar es decirle: hija, te amo, hijo, te amo. No puede faltar un abrazo para mi hijo. No, los otros puede faltar, porque llegará el momento en que Dios nos dará el dinero para comprarme mis zapatillas de 300, aunque sea unas, pero me quito las ganas de comprarme mis zapatillas de 300. Mi jean de marca lo puedo comprar, así sea uno, pero llegará ese momento. Pero el amor no puede faltar en nuestros hogares. Amén. ¿Qué dice la Biblia acerca del amor? La Biblia dice en 1 Corintios 13, versículo 4 y 8, dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El amor es el motor que impulsa el mundo, que impulsa a la célula, a la sociedad, a la familia, que impulsa al esposo y a la esposa a vivir toda su vida juntos. El amor es el motor de todo. Estemos atentos ante toda señal de falta de amor. ¿Ante qué? Estemos atentos ante toda señal de falta de amor. ¿En qué momento, mis amados hermanos, en qué momento empezó el esposo a dormir en una pieza aparte? ¿En qué momento empezó la esposa a dormir en otra pieza aparte? ¿En qué momento el esposo empezó a negarse a su esposa? ¿En qué momento la esposa empezó a negar su cuerpo al esposo? Pablo dice que no nos neguemos uno al otro como pareja, a no ser que sea por mutuo acuerdo para tiempos de oración. Pero el resto que nos unamos en uno, para que no demos lugar al diablo y venga ese a meterse a nuestra casa a buscarnos problemas, divisiones. No, nosotros como pareja debemos siempre estar buscando el amor. Dice también Pablo que Proverbios 5, versículo 18 dice que nosotros nos debemos gozar en la mujer de nuestra juventud. Asimismo, la mujer debe gozarse en el hombre de su juventud. No importa que seamos ya adultos mayores, no, que seamos mayores, no importa. Debemos gozarnos nosotros también. En toda nuestra relación íntima debemos gozarnos. ¿Por qué? Porque es el hombre de su juventud, es la mujer de mi juventud, y debemos permanecer ese amor vivo hasta que Dios nos llame a su presencia. Para eso Dios nos dio un amor santo. Dios nos dio un sexo santo dentro del matrimonio. Entonces no lo dejemos morir. A los hijos les dice: ¿en qué momento el hijo le empezó a dar vergüenza salir con su papá o con su mamá? Hay momentos en que es triste ver a los hijos cómo se avergüenzan de sus padres. Les comentaba yo esta mañana que yo soy un privilegiado, porque hasta los últimos años de colegio pude llevar a mis hijas al colegio. A la puerta del colegio las dejaba yo. Les comentaba que no lo pude hacer hasta el final, esa tarea no la pude hacer hasta el final porque me cambiaron el horario, ya entraba yo a las 6 de la mañana. Vida Ginés estaba en 11 y Eline Joana estaba en noveno. Y esa tarea me la tuvo que ayudar a completar un amigo, un gran amigo que se llamaba Juan José Peralta, y ya no está conmigo. Pero él fue el que me ayudó a mí a terminar esa tarea. Pero yo me gozo porque hoy en día puedo salir con mis hijas de la mano y ellas no se avergüenzan de mí. ¿En qué momento los hijos empezaron a avergonzar de sus padres? ¿En qué momento los hijos empezaron a ir a dormir sin darle un beso a su padre de buenas noches? Mis amados, pensemos, el desamor no puede estar ahí. Y hermanos, Dios les dice a los hermanos: no pierdan el amor entre ustedes como hermanos. Apóyense, ayúdense como hermanos. Y como lo estamos diciendo ahorita, si alguno ve que el otro hermano está respetando a sus padres, háblenlo, cójanlo, díganle.
Venga, no haga eso. Mi papá y mi papá y mi mamá y mi mamá. No hagan eso. Ayudémonos como hermanos. El amor es el motor que mueve todo en la vida. Amén. Lo sexto que debemos sacar de nuestros hogares es la idolatría y los objetos que están trayendo maldición a nuestros hogares. Éxodo capítulo 20, versículo 3 y 4 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. La pregunta es: ¿qué hay en nuestras vidas, qué hay en nuestras casas que le están quitando el primer lugar a Dios? Podemos ver en la diapositiva, podemos ver todo lo que es idolatría. Podemos ver, Dios dice que no nos hagamos imagen de lo que está arriba en el cielo. Imágenes de Cristo no, porque Él aborrece esto. Dios quiere que lo amemos y lo adoremos en espíritu y en verdad. Ahí está el Buda, que le rascan la pancita para que les dé dinero. Mis amados, ¿quién es el dueño del oro y la plata? Dios, el Dios vivo. Él es el que nos da a nosotros todo lo que necesitamos. Imágenes, todo tipo de imágenes no pueden estar en nuestras casas ni en nuestros corazones. María, ¿quién es María? María, o mejor, ¿quién es nuestro puente entre nosotros y el Padre? Jesucristo hecho hombre. Jesús es el único al que nosotros podemos decirle: Señor, necesito esto, Señor, ayúdame con esto, o Señor, perdóname. María fue la mujer ejemplar a la que las mujeres deben seguir, ese ejemplo de santidad, de pureza, de esfuerzo por sacar su familia adelante, de estar con sus hijos hasta lo que más pueda. Pero a María no la podemos invocar, no la podemos pedirle nada, no le podemos solicitar nada, porque el único camino al Padre es Jesucristo. Y hay muchas imágenes en nuestras casas. Hay gente que tiene imágenes de mujeres en su casa que hasta les dan besos, que hasta se le inclinan ahí. Y eso es idolatría, y eso es aborrecido por Dios. Entonces, ¿qué hay en nuestras casas que están llamando la idolatría y están llamando la maldición a nuestra casa? Y lo otro es: ¿qué objetos hay en nuestra casa? Con la otra diapositiva miramos dragones. ¿Qué representa el dragón? A Satanás, ¿cierto? Y hay muchas personas que tienen tapetes, tienen cuadros, eso, y todos esos que son de origen oriental. Pero esto son objetos que traen maldiciones a la vida de las familias. Dioses griegos. Esas imágenes no tienen por qué estar en nuestras casas, porque son dioses de madera, son dioses falsos, son dioses de piedra que no tienen ni oídos, tienen oídos pero no oyen, tienen manos y no pactan, tienen pies y no andan. Pero entonces todo eso tiene que salir de nuestra casa. Todos los objetos de Halloween llaman a la muerte, llaman a la destrucción, y eso no tiene que estar en nuestra casa. ¿Qué vemos allí? ¿Cuchara o tenedor? No sabemos qué es. Y eso lo que incita a los jóvenes, o lo que promueven los jóvenes, las jovencitas, es el homosexualismo y el lesbianismo. Es algo que no se define qué es. Y eso es algo que nosotros como padres debemos tener en cuenta: qué es lo que le estamos comprando a nuestros hijos, qué es lo que estamos llevando a nuestra casa. Y lo otro allá, muñecos que muchas veces los padres le compran a sus hijos, son demonios caricaturizados. Demonios hechos muñecos para llevar a nuestro hogar. Y todo esto son cosas que están llegando a las casas de las personas, porque es algo sutil. Ay, no, es un muñeco. Y hasta hay pequeños que le llaman demonios de bolsillo, y los compran, y los llevan, y los cargan, y su casa se está llenando de cosas que no tienen que ser. Como conclusión, nos vamos a devolver al capítulo 7 de Josué. ¿Listo? Allí Dios nos va a dar una conclusión clara
y contundente de lo que Él nos está hablando en esta mañana y de lo que nosotros tenemos que reflexionar para ir a cambiar muchas cosas en nuestras vidas. Dice Josué capítulo 7 versículo 11 al 13: Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado el anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún han guardado entre sus enseres. Por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a hacer anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis al anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. ¿Es conclusión? ¿Es contundente? Dios nos está hablando en esta mañana que no podemos seguir viviendo como lo hemos estado haciendo. ¿Cuántos años llevamos en la iglesia? ¿5? ¿1, 2, 10, 20, 30 años? Y aún, ¿qué anatema hay en nuestras casas que Dios nos está hablando hoy? Y yo le decía: Señor, palabra dura es esta. Y yo como que quería cambiar la charla. Pero, como les decía ahorita, el pastor en este fin de semana, el viernes y el sábado, nos estuvo hablando que la palabra es para instruir, para enseñar, para redarguir y para corregir. Y Dios nos quiere redarguir en esta mañana, que ya no es tiempo de tener anatemas en nuestra casa, que ya no es tiempo de tener objetos que estén trayendo maldición. Debemos sacar la contienda, debemos sacar el enojo, debemos sacar las palabras destructivas, el desamor, la idolatría. Debemos sacar todo ese anatema de nuestras casas para que Dios pueda estar en medio de nosotros, para que Dios pueda obrar con poder, porque mientras que no lo hagamos, Dios está con las manos atadas para bendecir tu hogar. Pongámonos en pie, por favor.